bacterias. No me he confundido, quería hacer un símil con la bella y la bestia. Pero en realidad, la bella y las bacterias, estoy haciendo referencia a lo que voy a hablar en el episodio de hoy. Sucede que he estado mirando que ya sea en verano como en invierno, nos bombardean con anuncios en los que se muestran pieles tersas, saludables, o lo que se percibe como una piel limpia y saludable. Pero lo que no se escucha es que generalmente la composición de nuestra piel es mucho más que colágeno, mucho más que dermis o epidermis. De hecho, nuestra piel en realidad alberga todo un ecosistema que es invisible a nuestra vista. Está compuesto por miles de millones de microorganismos. Hasta hace muy poco se le prestó mucha atención a esto, pero se ha visto que la salud de nuestra piel está inexorablemente ligada al número y diversidad de estos microorganismos. De ahí que haya dicho la bella, nuestra piel, depende de nuestras bacterias. Bienvenidos a nuestro podcast MidLab Bio. En el episodio de hoy, la bella y las bacterias. Y vamos a hablar un poco de cómo es el microbioma de la piel. El mantenimiento de la barrera cutánea es crítico, es claramente crítico para prevenir las infecciones por patógenos. La microbiología de la piel, normalmente cuando tratamos a nuestra piel, si tenemos algún problema, alguna enfermedad de nuestra piel, nosotros generalmente lo que tenemos es una especie de guerra en la cual nosotros nos centramos en, ya sea en evitar, o sea, prevenir o tratar las infecciones que se pueden dar por estos patobiontes que pueden estar en algún momento con la piel. Pero ya lo digo, es como una guerra, es decir, tenemos trincheras para evitar que se nos enferme la piel, o si una vez está enferma tenemos antibióticos y tenemos algo para contrarrestar estas infecciones. Pero con esto de las investigaciones modernas, con el advenimiento de la investigación del microbioma, sobre todo el microbioma intestinal, ha cambiado mucho el enfoque, ha cambiado mucho la percepción, ha cambiado mucho el enfoque de la comprensión de las interacciones que ocurren en un microbioma. Y entonces esto se ha hecho extensible a lo que ocurre en otros microbiomas, como puede ser entre microbiomas como el de la piel. ¿Y qué pasa? Que en la piel posiblemente no hay la gran variedad de microorganismos o cantidad y variedad de microorganismos que hay en el microbioma intestinal, pero hay un número no despreciable de microorganismos que viven de manera simbiótica con otros habitantes fúngicos, con otros habitantes virales, con arqueas. Todo esto, que ya nosotros decimos que colectivamente le llamamos microbiota, en este caso hablaremos también de la microbiota de la piel. Microbiota, he dicho microbiota, y fijaos que en la terminología, normalmente cuando vemos en la literatura, sobre todo las literaturas de hace un tiempo, normalmente muchas veces se referían a estos microorganismos que viven o habitan en la piel, las comunidades de microorganismos que habitan en la piel, se referían a ellos como flora microbiana. El caso es que el término flora tiene una connotación botánica y hace alusión al nombre de una diosa latina, la diosa de las flores y los jardines, Flora. Por lo tanto, es un término que es un tanto inadecuado para referirse a las comunidades de microorganismos vivos que residen en un nicho ecológico determinado. De modo que el término adecuado, y aquí cierro el paréntesis, el término adecuado y aceptado es microbiota, ¿sí? Bueno, nuestra piel posiblemente ocupa el segundo lugar, después del intestino, en términos de densidad bacteriana, ¿sí? Normalmente se habla de que tenemos entre 10 a la 4 y 10 a la 6 bacterias por centímetro cuadrado y unos 200-250 géneros de bacterias caracterizados en la piel. Bueno, en la piel hay de todo tipo de filas, es decir, tenemos las dominantes, son las actinobacterias, los firmicutes, las proteobacterias y los bacteroidetes. Pero normalmente quien más abunda en la piel, lo más abundante, la mitad de todos ellos,
de las filas que hay en la piel son géneros pertenecientes a las actinobacterias, casi es el 50% de ellos. La investigación del microbioma de la piel todavía está en pañales, está en sus inicios si lo comparamos con cómo va la investigación del microbioma del intestino. Pero ya se han identificado algunas funciones importantes de este microbioma de la piel en el mantenimiento de la piel, en la homeostasis de la piel. De hecho, ya se sabe que algunos de los componentes de este microbioma proporcionan nutrientes, por ejemplo, a la piel, es decir, participan en la síntesis de vitaminas, de aminoácidos, inhiben el crecimiento de determinados patógenos, preparan a nuestro sistema inmunológico para diferenciar entre microorganismos que son comensales y microorganismos que son patógenos, ¿sí? Y participa incluso en la diferenciación de los estratos de la piel, es decir, por ejemplo, en los estratos, la diferenciación de la epidermis. Una gran proporción del microbioma, normalmente, ya decía que hay algunos que están en un momento determinado y otros que viven allí de verdad siempre, ¿no? Pues una gran proporción del microbioma está constituido por microorganismos que son bastante estables en la piel, que son microorganismos residentes en la piel. Y luego hay otro porcentaje que son los que llamamos transitorios, que estos que son transitorios son estos que pueden colonizar de manera oportunista algunos nichos, algunas partes, algunas zonas de la piel que pudieran estar comprometidas. Por ejemplo, tienes una herida, una quemadura, ¿sí? O estás inmunocomprometido, entonces tienes algunos microorganismos que de manera oportunista podrían colonizar esas regiones de la piel. Pero como ocurre en el intestino, la piel también tiene comunidades microbianas que habitan en regiones que son espacialmente distintas por la topografía de la piel, por la topografía cutánea y porque además estas regiones de la piel también tienen composiciones químicas diferentes, ¿sí? Entonces, hay regiones de la piel que tienen composiciones microbianas específicas y que están bastante conservadas, ¿sí? Y seguramente esa conservación podría variar de persona a persona, por edades, podría variar por el origen étnico de la persona, por la genética de la persona, por el clima, por lo que usamos como cosmética de la piel, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, también las enfermedades también pueden alterar también el microbioma y pueden alterar incluso cómo se presentan, en qué zonas pueden haber un cambio, una disbiosis, lo que indica que si tú puedes explorar estos nichos, saber la composición de los nichos, podrías conocer si el individuo tiene la piel enferma o no, o podrías tener una especie de sensor de las patologías que podrían tener la piel en el futuro. Bueno, pero yo decía que la biogeografía de la piel es una oportunidad para que nosotros, correlacionando la composición, la topografía, podamos explorar cada uno de estos nichos biológicos, de estas variedades de microorganismos y ver cómo estos nichos afectan la composición del microbioma de cada uno de estos lugares. Miren, esto es fácil de ver si pensamos, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo bastante grandilocuente. El intestino es un sitio que es rico en micro y macronutrientes, promueve el crecimiento de muchísimos tipos de bacterias, sobre todo promueve el crecimiento de las bacterias beneficiosas para nuestro cuerpo. ¿Sí? Por tanto, te puedes encontrar que en el intestino hay un montón de microorganismos y que nosotros normalmente le aportamos nutrientes para mantener esa microbiota en el intestino. En cambio, si nos fijamos en esto, en esta comparativa, la piel entonces ya no es como el intestino, la piel es un entorno hostil donde los recursos son limitados, apenas hay alimentos, donde normalmente la piel está expuesta al sol, está expuesta a condiciones de falta de agua,
tratamos con químicos, etcétera, etcétera. Y así todo, no es sorprendente que ciertas bacterias incluso puedan prosperar en distintas regiones de la piel, a pesar de los niveles variables de radiación ultravioleta, de temperatura, de humedad, de contenido de grasa o sebo, de la disponibilidad de oxígeno, del pH. En cada uno de estos sitios prosperan determinados tipos de microbiomas, que son los que vamos más o menos a hablar más adelante, ¿sí? El microbioma de la piel, a pesar de todo eso, muestra una gran conservación en cuanto a tipos de microorganismos que pueden habitar allí, ¿sí? Es decir, tú puedes ir a individuos de todo tipo, que los microorganismos que son típicos de piel son iguales en un individuo de África que en un individuo de otro tipo de países. Es decir, a nivel taxonómico alto, los géneros bacterianos que habitan en la piel prácticamente son los mismos, ¿sí? Entonces, normalmente te puedes encontrar comunidades bacterianas que se agrupan o viven en los sitios sebáceos, que son bastante estables en todos tipos de piel. Las que viven en las regiones de la piel seca son bastante estables los géneros. Ya no hablo de cantidad ni de especies. En cada uno de estos tipos de piel los hongos habitan en determinados tipos, pero siguen siendo los mismos. Ya que estoy hablando de sitios, vamos a poner ejemplos de algunos de estos sitios. Por ejemplo, a los sitios que son sebáceos, los sitios grasos. Estoy hablando de la espalda, la cara, ¿sí? El torso. Son sitios grasos, ¿no? Son sebosos, grasos. Pero ¿qué son los grasos, las grasas? ¿Sí? ¿Con qué están compuestos los grasos? Por ácidos grasos. Por tanto, son sitios grasos, pero son sitios también ácidos por la abundancia de ácidos grasos libres. Ácidos. Estas regiones predominantemente están habitadas por bacterias que pueden utilizar la grasa y que además toleran un pH bajo. En este caso tenemos a Propionibacterium. Bueno, creo que Propionibacterium era el término anterior, ahora se llaman Cutibacterium, ¿sí? Por tanto, tenemos un ambiente graso, entonces seguramente estas bacterias producen determinadas lipasas, hidrolizan el pH por los ácidos grasos libres baja, y en estos lugares las que son tolerantes a los pH básicos ácidos y que además pueden metabolizar las grasas, como Cutibacterium, recuerden que antes le llamábamos Propionibacterium, son los que habitan preferentemente en estos sitios. Pero Cutibacterium, Propionibacterium antes, ¿sí? Las Cutibacterium son bacterias que son anaerobias, ¿sí? Necesitan un crecimiento anaeróbico. Ya le digo que dónde es que se encuentran normalmente en la zona, en las regiones o en las áreas pilosebáceas ricas en sebo, donde se producen lipasas para convertir los triglicéridos del sebo en ácidos grasos de cadena corta. Y entre esos ácidos grasos de cadena corta se incluye el ácido propiónico, ¿sí? Por eso es que antes decía que antes se llamaba Propionibacterium, ¿sí? Entonces ya ahora normalmente se llama Cutibacterium, pero para que sepan por qué se llamaba Propionibacterium, ¿sí? Y el sebo, ¿dónde está generalmente? Por ejemplo, el sebo facial, el de la espalda, el de la cara, ¿sí? Normalmente esos son regiones grasas, y en esas regiones es donde más fácilmente puedes aislar a Cutibacterium. Por tanto, aquí, si quieres aislarlo, y he dicho pilosebáceas, no, por ejemplo, en los que antes le llamábamos espinillas, ¿sí? Esos granos de la cara que son granos de grasa, quien puedes aislar preferentemente allí es a Cutibacterium, que antes se llamaba Propionibacterium, ¿sí? Normalmente otro género que podría estar presente como microorganismo predominante después de Propionibacterium es Staphylococcus. Staphylococcus es el segundo género más predominante del microbioma de la piel grasa, de la piel sebácea. Los Staphylococcus, como el Staphylococcus aureus, el Staphylococcus epidermidis, toleran pHs ácidos, ¿sí? Y normalmente por eso se encuentran donde hay grasa, y como además producen muchas lipasas, pueden utilizar esos sustratos ricos en lípidos que hay en estos sitios, ¿sí?
el pliegue retroauricular, sí, ese que está detrás de la oreja, aquí detrás de la oreja, es abundante en grasas y aquí es donde preferentemente te puedes encontrar a los estáfilos estos en mayor cantidad, en mayor medida, ¿sí? Sin embargo, fíjense que hemos mencionado dos bichos que pueden vivir en sitios grasos, en sitios sebosos, estáfilo y Cutibacterium, ¿sí? Pero no he mencionado mucho más gente. He mencionado Cutibacterium y Staphylococcus. Son regiones ricas en grasas, pero normalmente están colonizados por estos dos filotipos. Están colonizados por Cutibacterium preferentemente y en segundo lugar por Staphylococcus. Esas eran las regiones grasas. Luego en la piel tenemos también sitios húmedos, ¿sí? La fosa antecubital, el pliegue inguinal, ¿sí? El sobaco de la pierna. Esas son áreas donde hay mucha humedad y también mayor temperatura. Y normalmente son ricas en folículos pilosos y en glándulas. El nicho húmedo proporciona gran cantidad de nutrientes como son cuando sudas, ¿no? Sales, esteroles, ésteres, lípidos, y esto permite el crecimiento de Staphylococcus aureus. Y ahora voy a mencionar otro género que entonces aparece. En los sitios húmedos también aparecen las corinebacterias, ¿sí? Las corinebacterias. Corinebacterium es el género que... las corinebacterias son colonizadores predominantes de los ambientes que son más calientes y más húmedos, en tanto los Staphylococcus, que son halotolerantes. Cuando sudas, ¿qué sabor tiene el sudor? Saladico, ¿no? Los Staphylococcus, que son halotolerantes, se encuentran en alta densidad en los sitios que son húmedos y ricos en sal, como son las glándulas sudoríparas, ¿sí? Entonces, fíjense que cada uno busca su sitio, ¿eh? Te vas a encontrar a Corynebacterium en los lugares que son calentitos, pero no son tan salados, pero en los lugares que son calentitos, húmedos, pero un poquito más salados, como son las glándulas sudoríparas, ahí te vas a encontrar a los Staphylococcus en mayor proporción, ¿sí? Bueno, y así podemos seguir mencionando sitios y cada uno de estos sitios tiene un filotipo predominante. Pero comprender la fisiología normal de la piel y las interacciones de los microorganismos que habitan en cada una de estas regiones es importante porque ahora mismo nos va a permitir tener una mejor vista, una mejor apreciación de los mecanismos homeostáticos en los que participan estos microorganismos, ¿sí? Posiblemente, si tú puedes valorar los niveles de estos tipos de microorganismos que abundan en cada una de estas regiones, podrías tener información sobre las perturbaciones en la función cutánea normal y cómo éstas se asocian a la enfermedad. La topografía de la piel, la función, la composición microbiana son diferentes en cada uno de los sitios del cuerpo, ¿sí? Pero en todo caso, todas ellas, en cualquier sitio de los que hemos mencionado antes, podrían variar por muchas cosas. Por eso hay que tener muy en cuenta tanto la genética de las personas, la edad de las personas, el género de las personas, las condiciones ambientales, ejemplo, el estilo de vida, el clima, la contaminación del aire, el uso de cosméticos, ¿sí? Todos estos factores son factores que le imprimen una variabilidad al microbioma de la piel y hace que en ocasiones se haga un pelín difícil delinear, diferenciar, saber a ciencia cierta cuál es el papel de los microorganismos en los procesos fisiológicos específicos que se están dando en algún momento determinado en la piel. Pero ya que hemos dicho y hemos mencionado una serie de factores, vamos a poner ejemplos que nos permitan ver por qué es tan difícil, qué es lo que pasa durante nuestra vida, en nuestra piel, con nuestros bichitos, con nuestros microorganismos, ¿sí? Hablaremos de los cambios de la microbiota de la piel durante la vida y creo que con esto yo creo que podemos ejemplificar lo que estaba diciendo hasta ahora. De hecho, muchos trastornos de la piel están asociados, por ejemplo, con la edad, ¿sí? Porque las comunidades bacterianas cambian en las diferentes etapas de la vida, ¿sí? Cambian con la madurez sexual. Por ejemplo, la dermatitis atópica, que está asociada a Staphylococcus,
disminuye en la mayoría de los niños antes de la pubertad. Mientras que la pitiriasis versicolor, que está asociada a malacesia, es más común en los adultos. Un día de esto vamos a hablar de malacesia y estáfilo y cómo ellos tienen que ver con la formación de la caspa, ¿sí? Pero han visto, como hemos dicho, que en niños pequeños, normalmente los estafilococcus, cuando se está llegando a la pubertad, ya la dermatitis atópica disminuye un pelín. Sin embargo, empieza a aparecer con los adultos malacesia, que también provoca enfermedades de la piel, ¿sí? La pitiriasis versicolor, ¿sí? Bueno, pero vamos a empezar desde el inicio, vamos allá. ¿Qué pasa cuando el individuo está intrauterino, no ha nacido, hay un nonato? De hecho, se decía antes que el ambiente intrauterino era un ambiente que era estéril, ¿sí? Pero si mira los últimos artículos de los últimos 5 años, con el desarrollo de la metagenómica, se han podido detectar varias especies bacterianas que están presentes en las placentas de las madres sanas, en el líquido amniótico de los niños recién nacidos, incluso estos estudios se han hecho en niños recién nacidos prematuros y en la sangre del cordón umbilical, y se han encontrado que existen microorganismos ya presentes dentro, en la parte antes de nacer el bebé. En el periodo prepuberal, ¿sí?, la microbiota cutánea se reestructura, ¿sí? Se reestructura, y en esta etapa entonces empiezan a aparecer otros tipos de microorganismos. Creo que me he saltado una parte, ¿vale? Coño, ya estaba en la pubertad. A ver, reitero, naces, ahí está. Pues en los neonatos, las comunidades de las vaginales, las comunidades del microbioma de los niños, de los bebés recién nacidos, se parece o se asemeja muchísimo a las comunidades de las vaginas maternas, ¿sí? Sobre todo en los niños que nacen por vía vaginal. Estos niños normalmente están colonizados por Lactobacillus, Prevotella, o por microorganismos que abundan en la piel de la madre, es decir, en comunidades cutáneas de la madre en menor medida. Los niños que nacen por cesárea es al revés, normalmente abundan mucho más lo que está en la piel de las mamás, ¿sí? Entonces estos niños que nacen por cesárea, normalmente las primeras colonizaciones que tienen son por Staphylococcus, por Streptococcus, por Corynebacterium, Propionibacterium, Cutibacterium, perdón, ¿sí? Esa capita blanquecina que rodea al niño recién nacido, la vernis gaseosa, ¿sí? Esa película es una biopelícula blanca, grasa, rica en lípidos, que cuando nace el niño está y que previene de que el bebé pierda agua, regula la temperatura del niño y que además tiene un papel importante en el desarrollo de la inmunidad innata de la piel primera del niño, ¿sí? Esa vernis gaseosa tiene lisozima, lactoferrina, defensinas y lípidos antimicrobianos que inhiben una pila de microorganismos, ¿sí? Se han hecho estudios, se ha aislado la vernis gaseosa esta y se ha visto que inhibe a Klebsiella, que inhibe a Bacillus, a Listeria, a los Streptococcus del grupo B, a Candida albicans, ¿sí? Por tanto, es importante saber que los niños normalmente ya desde que nacen tienen una protección contra determinados tipos de organismos. Pero quedémonos con que cuando nace el niño, si nace por cesárea, tiene microorganismos normalmente de la piel de la madre, y si nace por parto natural, normalmente está con microorganismos de la vagina de la madre, Lactobacillus, por ejemplo. Llega el niño a la infancia, ¿sí? Al nacer, recuerden, el niño nace, la piel es una piel bastante suave, delicada, tiene un pH neutro, ¿sí? Las primeras 16 horas de vida, normalmente, empieza el niño a ser colonizado por determinados comensales, ¿sí? Determinados comensales que es importante que empiecen a aparecer, que son los que al colonizar la piel del bebé inhiben que crezcan otros tipos de microorganismos, dentro de los que podemos contar a los patógenos.
Luego el bebé, el niño, empieza a beber leche materna. La leche materna contiene microorganismos también, contiene metabolitos antimicrobianos, contiene anticuerpos anti-IgA, contiene citocinas, ¿sí? Que lo que hacen es seleccionar o facilitar el desarrollo del microbioma y la respuesta inmune del neonato, ¿sí? El microbioma que tiene el bebé en este tiempo, recuerden que está siempre pegado a la madre, ¿sí? Entonces se adquiere por los contactos más cercanos, ¿sí? La mamá, el papá lo están teniendo todo el tiempo cerca, ¿sí? Y esos son los primeros microorganismos que empiezan a aparecer, ¿sí? Y es importante porque estos contactos cercanos son los que le dan la defensa al niño, que luego va a evolucionar durante toda la infancia, y gracias a ellos se evitan muchísimas enfermedades. En los lactantes, que están ahí pegaditos a la mamá, normalmente predominan en la piel de estos niños los firmicutes. Recuerden, un día esto dijimos que los firmicutes son los gram positivos, ¿verdad? Abundan los firmicutes, es decir, abundan los Staphylococcus y los Streptococcus. Y luego empiezan a aparecer las actinobacterias, algunas proteobacterias y bacteroidetes, pero predominan los estáfilos y los Streptococcus. ¿Por qué? Porque están pegaditos a la mama. Luego, ahora sí, porque antes me lo había saltado y había llegado hasta la parte prepuberal, ¿sí? El niño ya estaba ya con el móvil en la mano, y no es el caso. Sí, bueno, en el periodo prepuberal, la microbiota cutánea se empieza a reestructurarse, ¿sí? El niño empieza a prepararse para llegar a la pubertad, ¿sí? En esta etapa abundan los firmicutes, que son sobre todo streptococaces, ¿sí? Los bacteroidetes, proteobacterias, ¿sí? Y empiezan a aparecer ya, a abundar en determinadas zonas, determinados hongos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Los niños empiezan a hormonarse, empiezan a tener hormonas, ¿sí? Estas hormonas también estimulan a que las glándulas sebáceas empiecen a producir un pelín más de sebo, un pelín más de grasa, ¿sí? Y empiezan a aparecer los microorganismos que son lipofílicos, y esto al final de la prepuberal llegamos a la parte postpuberal, y ¿qué aparece entonces? Empiezan a aparecer entonces Propionibacterium, insisto, Cutibacterium. Propionibacterium era antes, ¿verdad? Propiobacterium, Corynebacterium. ¿Ya tenemos grasa? Pues entonces Malassezia, ¿sí? Es una levadura, es un hongo. ¿Estamos? ¿Sí? Pues esto, ya el niño ya es un jovenzuelo, lleno de granitos en la cara. Los granitos en la cara normalmente, ya les digo, es Cutibacterium, tiene mucha grasa. O sea, está tan hormonado que empiezan entonces a aparecer en determinados olores, incluso en la piel, y eso se debe a que le ha cambiado el microbioma de la piel a muchos de ellos. Y luego ya el individuo llega a la adultez, y en la adultez entonces predominan los Corynebacterium, los Propionibacterium, los Streptococcus y los Staphylococcus, y cuando ya eres un anciano, pues disminuye la producción de péptidos antimicrobianos, aumenta la susceptibilidad a la contaminación o infecciones bacterianas, que cambia totalmente el microbioma de la piel. Esto es un tema bastante interesante, lo que pasa con el envejecimiento de la piel y el microbioma. Pensemos que la piel es única en comparación con otros órganos. Normalmente la piel, cuando envejece por varias razones. Envejece por la exposición que ha tenido, por ejemplo, a las zonas, al sol. Tiene partes de la piel que podían estar protegidas del sol todo el tiempo, nunca han cogido sol en esa parte de la piel. Otras partes de la piel siempre han estado expuestas al sol. Entonces, posiblemente esos dos lugares tengan diferentes tipos de afectación por el envejecimiento, ¿sí? El glúteo, por ejemplo, siempre está cubierto. En esos lugares envejecen muy poco, con lo cual también es diferente a lo que te pasa en la cara. Pero también está influenciado el envejecimiento de la piel por otros tipos de factores que podríamos mencionarlo como factores intrínsecos. Los cambios genéticos, los cambios metabólicos, los cambios hormonales. Es decir, por ejemplo, el beta-estradiol disminuye también cuando nos hacemos mayores, ¿sí?
Pues la piel cuando envejece normalmente pierde una serie de funciones. No sé, se reduce la función de las glándulas sebáceas, disminuye el flujo sanguíneo, ¿sí? Se degradan las matrices extracelulares, ¿sí? Produces menos colágeno, ¿sí? Todo esto al final, ¿qué conduce? A que la piel se te agriete, se te atrofie, ¿sí? Tiene menos lípidos, se empieza a volver más dura, cerosa la piel, ¿sí? Entonces, todo esto desencadena una serie de factores que hacen que al final también los microorganismos que habitan en ese tipo de lugares también cambien muchísimo, ¿sí? Por tanto, ciertos componentes de la piel que se alteran con la edad están muy relacionados con el tipo de microorganismos que abundan en determinados tipos de lugares. La piel envejecida, normalmente hay un rasgo importantísimo en estas pieles envejecidas que es la disbiosis, es decir, un cambio total en el tipo un cambio en el tipo de microorganismos que habitan en ese tipo de pieles. Bueno, creo que me estaba extendiendo un poco en esto del envejecimiento y cómo cambia la microbiota de la piel con el envejecimiento, pero en realidad en este episodio de la bella, que es la piel, y las bacterias, que es el microbioma, en realidad estábamos hablando de un ecosistema, el ecosistema cutáneo. Un ecosistema donde predominan la simbiosis. Recuerden que la simbiosis es cualquier relación estable entre dos o más organismos de distintas especies, ¿sí? O sea, predomina la simbiosis, predomina el comensalismo. Recuerden, el comensalismo es la relación beneficiosa para uno de los microorganismos e indiferente para el otro. Es decir, predomina la simbiosis, predomina el comensalismo, ¿sí? Predomina la competencia. La competencia es la lucha por conseguir los recursos necesarios para sobrevivir, ¿sí? Es decir, simbiosis que puede estar dada en forma de comensalismo, en forma de competencia, ¿sí? Cualquiera de este tipo de relaciones se puede dar en un ecosistema como el ecosistema de la piel. Y estas interacciones normalmente permanecen en un equilibrio que es un equilibrio constante, que a pesar de ser bastante estable, puede ocurrir un cambio en cualquiera de los microorganismos que están residentes y, por ejemplo, un residente podría convertirse de no tener ninguna importancia, de no causar ningún problema, convertirse en un patógeno para la piel, por ejemplo. Es que me ha venido a la mente, por ejemplo, el caso de Staphylococcus epidermidis. Staphylococcus epidermidis es un comensal común, ¿sí?, de la piel. En la piel tú te lo puedes encontrar como una parte de la microbiota normal de la piel. Pero también es la causa más frecuente de infección adquirida, por ejemplo, en los hospitales. En muchos lugares ocurre la colonización de los dispositivos médicos, de los catéteres, de las válvulas, ¿sí?, por Staphylococcus epidermidis, sobre todo, por ejemplo, en individuos que están postrados, inmunodeprimidos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay un desequilibrio. Puede ser que quienes mantenían a raya Staphylococcus epidermidis no pueden garantizar ahora mismo que Staphylococcus epidermidis se convierta en un patógeno. La microbiota de la piel es entonces una colección de numerosas bacterias, hongos, ácaros, que normalmente residen allí, con una relación que vamos a hacer así, para decirlo de una manera gráfica. Hay 10 células humanas hay una relación de 1 a 10 células, una bacteria por cada 10 células de la piel en nuestra piel. En cada una de nuestras regiones de la piel abundan o hay diferentes tipos de biotopos. Cuando digo biotopos estamos hablando de que hay regiones, biogeografía, como yo le digo, que están por todo el cuerpo. Hay diferentes tipos de topografías de la piel, ¿sí? Y en todas ellas hay relaciones simbióticas, no solo entre los microorganismos que componen estas microbiotas, sino que también hay relaciones de estos microorganismos con las células de la piel. Cualquier alteración en el ecosistema conduce a enfermedades
o a una propensión de poder padecer una de estas enfermedades. Ya para ir terminando, del microbioma cutáneo podríamos decir muchas cosas, pero en este episodio nos quedaremos con algunas de estas funciones del microbioma de la piel para denotar su importancia. Entonces, hablemos de que el microbioma sano implica tres funciones principales. Uno, el mantenimiento de la propia comunidad microbiana, es decir, participa en la limpieza y en la descomposición de productos que hay en la piel, la producción de energía, alimentos, la generación de metabolitos. Dos, el microbioma cutáneo participa en el desarrollo y mantenimiento de la respuesta inmune, es decir, podría interaccionar con el huésped. Y tres, el microbioma de la piel tiene algunas funciones especializadas, como son la regulación del pH de la piel, por ejemplo. ¿Sí? Pero además, antes habíamos mencionado otros tipos de funciones que las dejamos así implícitas, como son que muchas veces suprime algunos genes, por ejemplo, relacionados con la virulencia en algunos microorganismos que podrían ser comensales de la piel, comensales transitorios, y promueve que hayan genes o que se expresen genes que están asociados con el comensalismo. ¿Sí? ¿Esto qué hace? Pues lo que favorece es a que se seleccionen en la piel microorganismos que le van a hacer bien a la piel y que le van a hacer bien a la comunidad, ¿sí? Como por ejemplo microorganismos que participen en el metabolismo de los lípidos, metabolismos que mejoren el aporte de energía, incluso microorganismos que mejoran el estado de salud general del organismo, del individuo, de la piel del individuo, ¿sí? Por ejemplo, microorganismos que pueden participar en la disminución de la propensión a tumorogénesis, al envejecimiento, función nerviosa sensorial, al sistema inmune innato, etcétera, etcétera, etcétera. Pues muchísimas de estas funciones son temas que es bastante grato de leer, hay muchísimas cosas que son interesantes. Nosotros en futuros episodios vamos a hablar de algunos de los organismos que hemos hablado aquí. Por ejemplo, me he quedado con deseos de hablar de los firmicutes, ¿sí? Por tanto, puede ser que en próximos episodios de este podcast hablemos de los firmicutes. Lo dejamos aquí y nos vemos en próximos episodios de este podcast. Adiós. Adiós.